Soy Teresa Cortés de León. Nací en la época de la colonia. Un día me encontré esta puerta mágica que me permite viajar a través del tiempo. Le pedí a mi puerta que me trajera a esta época porque está por suceder lo impensable para una mujer colombiana. No. Vamos con toda por tu derecho a luchar. Y ustedes, síganme para más Revolution, donde las mujeres decidimos, donde las mujeres cambiamos el mundo. Ahí está nuestro tráiler del sutil origen de las revoluciones, que ustedes van a poder ver completita esta serie de Canal 13 y la unión temporal vista previa. Y el día de hoy estoy acá al lado de 3 mujeres de todo este combo que acaban de ver, 2 actrices y una directora. Voy a empezar por Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? Valencia, ¿qué tal? Hola Simona, pues un gusto estar aquí con Sandra, con Liliana y contigo. Y con Canal 13. Y con el Canal 13. Sí. Muchas gracias por estar acá. También tenemos a Sandra, para que la conozcan muy bien. Sandra Molano está detrás de todo esto, la directora del sutil origen de las revoluciones. ¿Cómo estás, Sandra? Muy feliz de estar aquí contigo, con estas actrices queridas y con todo el público de Canal 13. Y Liliana Escobar, multitask, ¿no? Uno te ve en muchas versiones. En un mismo tráiler eras muchas. Ay, sí, una maravilla haber hecho a Tere y de verdad que se van a divertir un montón viendo esta serie y vamos a aprender todos porque nosotros aprendimos un montón a través de la investigación que hizo Sandra, la escritura de la serie y pues nosotros estar ahí en la producción. Hablemos un poco de eso, del origen, Sandra. ¿Cómo surge toda la serie y cuáles fueron como los estadios? Bueno, esta serie surge porque la historia siempre está contada desde la mirada de los hombres y siempre conocemos las grandes gestas que hicieron los hombres por la patria, pero poco sabemos de las pequeñas revoluciones que hicieron las mujeres y yo quise ir a los libros de historia a documentar eso que hicieron las mujeres, pero no grandes gestas, sino pequeños gestos generalmente en el ámbito cotidiano que hicieron mujeres a lo largo de la historia de Colombia, que fueron como el nacimiento de los derechos que hoy tenemos las colombianas. Este proyecto nació cuando me presenté a una beca del Ministerio de Cultura que se llama Mujeres Creadoras. La gané y con esa pude desarrollar toda la investigación, hacer un piloto y escribir unos guiones. Y desde el piloto me contacté con Teatro Petra, me contacté con Liliana, que quería que fuera mi Teresa, mi personaje ancla, e hicimos el piloto. Hay algo que me da curiosidad de lo que cuentas cuando dices que la historia ha sido contada por hombres siempre, pero ser contada, yo a veces soy incómoda en las conversaciones, perdón, pero ser contada por mujeres garantiza tener perspectiva de género. Sí, porque es que no es solo la historia contada desde los ojos de las mujeres, sino son historias de mujeres. Okay. Estas mujeres, es una mujer por capítulo, cada una de ellas existió realmente, está documentada en libros de historia académicos. Usualmente utilicé libros de profesores de historia de la Universidad Nacional Javeriana, Central. Entonces están súper documentadas. Está desde la cacica Gaitana, pasando por Rosalía Sumalava, que existió en el siglo XIX, la esposa de José María Carbonell. Todos sabemos quién fue José María Carbonell, bueno, los que estudiamos historia. José María Carbonell, un prócer, pero no sabíamos que tenía una esposa que fue la primera que se atrevió a divorciarse ante un juzgado porque él la golpeó. Entonces, estoy contando el otro lado de la historia. Y yo creo que sí es una perspectiva de género por eso. Marcela y Liliana, cuando llega este proyecto al Teatro Petra, una cosa es que ustedes las busquen como actrices para un proyecto de televisión, pero otra cosa es que las busquen desde el teatro y desde el origen del teatro para plantear también una construcción de personajes que ponga a dialogar como esas dos narrativas, ¿no? La televisión, porque la serie es muy teatral, digamos, no va a esos lugares tan comunes. ¿Cómo fue un poco recibir el proyecto y ustedes que además son tan autónomos desde el Teatro Petra, darle como su firma, ¿no? Como su editorial? Bueno, en esto tiene mucho que ver que Sandra como directora pues ha sido fan de Petra desde hace muchos años y le parecía que el sello del humor siempre presente en las obras a pesar de lo
fuerte que pudieran ser los temas, de lo profundos que pudieran ser, le pareció que coincidía con lo que ella quería hacer. Entonces, cuando tú dices que la serie es teatral, yo siento que es un poco que el tono de la serie, la comedia, da para que los personajes, y además porque es una cosa que incluye elementos de fantasía, pues lo del viaje en el tiempo, da para unos personajes que están muy jugados, que sí, que no es el registro totalmente naturalista de otras series. Entonces, en esa medida, digamos, no es como que haya un cambio, sino que es sencillamente entrar a jugar ahí a la escena, sea una escena de teatro o sea un set. Digamos que hay que romper un poco que la gente cree que hay una actuación para teatro o una para cine. No, realmente uno es un personaje que dependiendo de la situación, pues el juego se ve más o se ve menos, se ve más el artificio o no se ve. Digamos, el artificio, cuando me refiero a eso, es como que la gente está jugando con uno a creer que esta puerta es un viaje en el tiempo, por ejemplo. En eso de pronto hay el elemento teatral, por decirlo así. Pero pues también pasa dentro de las ficciones audiovisuales. Entonces, realmente, pues fue un goce para todo el equipo. Y pues ya, digamos, todo el toque audiovisual pues estuvo ya más a cargo de Sandra, pero estuvimos muy contentos de que ella quisiera hacerlo pues con este apoyo de Teatro Petra, porque nos entendemos muy bien entre todos y sobre todo porque ella sentía que cogíamos muy bien el tema del código de comedia para hablar de cosas aparentemente pues serias. Marcela, hablemos de ese código de comedia. Escuchando a Liliana, tiene razón. Digamos que cuando leemos el guión, Sandra sí quería, es que además está muy claro, bajo la escritura de Sandra y la dirección de Sandra, lo que quería. Ella no quería que una serie que habla de cosas, digamos, como que una mujer no en su época, como el personaje mío Rosalía, no pueda leer porque les prohíben leer, o que no pueda mirar a los ojos a los hombres para hablarles, pero esta mujer, como todas las que es revolucionaria para su época, entonces hace reuniones en su casa para leer los derechos del hombre y pues digamos que eso se convierte en un problema. Entonces, ya el tema es duro, pero entonces qué bueno poderlo presentar con humor. Entonces, que nosotros venimos de un director y un dramaturgo, para los que los conocen, que es Fabio Rubiano, que ha hecho obras donde hablamos de las víctimas, donde hablamos de desplazamiento, y no es que Fabio diga, voy a buscar qué chiste hacer, no, porque sería una cosa muy fácil. Es que nuestra realidad es tan compleja que puede producir ese tipo de cosas, y entonces es buscar un humor, digamos, más ácido, más negro en eso. Voy a poner un ejemplo, El labio de liebre. Cuando fuimos a Francia, primero nos preguntaban si realmente eso pasaba en Colombia. ¿Les parece que en serio esto es ficción? No es ficción. Y hay una cosa que dijo el paramilitar, el alemán, que dijo, no, espere un momentico, nosotros sí cortamos cabezas, pero no jugamos fútbol con ellas. En serio que eso es un chiste. Y en Labio de Liebre está tal cual. Entonces le preguntaban a Fabio, ¿pero usted por qué metió ese gag? No, señores, eso no es un gag, eso salió en la prensa. Qué fuerte, ¿no? Entonces digamos que uno a veces en nuestro país ve cosas que son muy fuertes y nosotros los colombianos, mire, aquí pasa una cosa terrible, de otra hay 20.000 memes en Twitter y uno en medio de todo lo agradece. Entonces yo siento que no es, venga, vamos a mirar qué chiste hacemos acá. Ahorita actualmente tenemos una comedia, está planteada como comedia, eso es otra cosa. Entonces Sandra seguramente cuando empata con el Teatro Petra dice, esto es lo que yo quiero, y quiere llamar a un grupo de actores que se conozcan entre ellos, que conozcan los códigos. Y ya hablando, por ejemplo, de si es teatral o no, yo no sé, porque hay directores donde yo voy a poner esto, oiga, pero es que Simona, yo hablo así, por él. Uy, no, eso es muy teatral. ¿Qué es teatral? Exactamente, ¿qué es teatral?
Hola Simona, pues sí, el origen ¿es mejor o es peor? Entonces, teatral para mí es, sí, la puerta que dice Liliana. Teatral es que de pronto yo entré a un set y simplemente había una pared, digamos como con una tela y una silla y ya. Eso es teatro. Pero había una cámara grabándonos. Nosotros hicimos, por ejemplo, El Cubo con RTBC Play, qué pena, pero era lo mismo, era una cosa audiovisual hecha en un teatro. Entonces yo me imagino que Sandra vio todo eso y ese fue el interés de ella y un equipo de actores que algunos obviamente no han trabajado con el Petra directamente en las obras, pero seguramente Sandra, que en esos momentos habla con el director, por eso esto está hecho con el apoyo de Teatro Petra, y Fabio le sugiere otros nombres alrededor de Teatro Petra. Un Bernardo García, por ejemplo. O Rafa Sea, o Ana María Aguilera. Claro. Ahí que yo quiero decir, por ejemplo, esta es mi primera ficción, mi primera serie de ficción, porque yo tengo, mi trabajo ha sido como documentalista. Cuando yo estaba en el set con Bernardo García, me temblaban las rodillas. Para mí era, ¡oh!, yo dirigiendo a Bernardo García, Dios mío, qué nervios. Pero es una persona tan bonito ser humano que él se dejó de dirigir de alguien, pues, que no tenía tanta experiencia como yo. Eso fue maravilloso. Igual todos esos actores, sí, no han trabajado, digamos, directamente todos bajo la dirección de Fabio, pero conocen el trabajo de Petra, se han parado en el escenario incluso de la casa con otras obras. Y Bernardo, digamos que sí ha trabajado con Fabio en otras ocasiones, en otra época de Petra. Mosca, ¿no? Y dirigió Mosca hace poco dentro del espacio de Petra. Durante muchísimo tiempo se ha normalizado, tanto desde el racismo como desde el machismo, el humor para normalizar este tipo de opresiones o violencias directas, simbólicas, verbales, físicas y demás. El humor siempre ha estado como ahí sobre la mesa, ¿no?, para hacer el chiste machista. Ahora es el humor en la reivindicación, en llegar a poner el derecho, en la movilización y en la sutil revolución. Hablemos un poco de ese ida y vuelta, de plantearlo tú históricamente y de pronto que el regreso sea en tono de humor, y ahí es donde está ese sutil origen de esas revoluciones. Lo que pasa es que el humor se da cuando uno pone en oposición dos situaciones entre las que hay un abismo. Por ejemplo, sexo y religión. Entonces, esto pasa con la historia. Uno va y revisa la historia, los libros de historia finalmente son anécdotas. Y me pasa lo mismo que a Fabio. Yo fui a buscar en un libro y encontré que las niñas, después de la Constitución de 1821 de Cúcuta, del libertador Simón Bolívar, las niñas y los niños los bautizaban con el nombre Ciudadana. Existían niñas que se llamaban Ciudadana. ¿Para qué tengo que buscar más? Eso en ese momento era normal, pero visto desde la perspectiva del presente se vuelve risa, se vuelve humor. Entonces, en mi capítulo sobre la ciudadanía para la mujer, tengo una bebé cuya madrina es Teresa, que se llama Ciudadana, y todo el mundo se burla de ella. En ese momento todos los hombres se burlan porque tiene un nombre que es absurdo para la época. Es como si a un niño de hoy lo llamaran COVID, ¿sí? Entonces, basta con leer un poquito con detenimiento esos libros de historia, o el tema del consorte, el cisisbeo que podían tener las mujeres casadas en el siglo XIX, que las mujeres que querían casar a los 20 ya estaban solteronas y no se habían casado, y querían mucho casarse, así fuera por conveniencia con un hombre mayor que no conocían, porque eso les daba derecho a tener un acompañante que generalmente sí era de la edad de ellas y que las llevaba a todas partes. Se suponía que no tenían relaciones, pero sí a veces pasaban cosas. Entonces, tener ese derecho era como tener pues un trío legal. Hoy en día eso nos hace reír. Okay. Liliana y Marcela, no sé si quieran aportar un poco también desde ese punto de vista, como, pues digamos que Marcela fue la que abrió esta conversación en realidad. Gracias por invitarme a tu conversación. Pero sí, lo que tiene que ver como el humor en cuanto a la reivindicación y a la movilización, y que sin duda alguna, además, pues ustedes son actrices que su trabajo es construir personajes, pero sin duda alguna cada personaje
también las está cuestionando a ustedes, y en este caso además estamos hablando de mujeres, y también estamos hablando que el Teatro Petra y cada uno de sus personajes dentro del teatro son voces ahora importantes, también gracias a las redes sociales que ahora nos pueden escuchar más, no a través de una pantalla y un teatro. Entonces también cómo se moviliza todo eso en cada una de ustedes. Eso es un tema... ¿Terapéutico? No, es un tema bien complejo, porque además justo ahora está lo que tú dices, hasta qué punto el humor, hasta qué punto puede uno reírse de ciertas situaciones. Estaba pensándolo mientras hablabas y yo lo que pienso es que es muy diferente cuando uno de alguna manera se burla de sí mismo dentro de la situación dramatúrgica, dentro de a burlarse expresamente del dolor de alguien. Creo que esa podría ser, digamos, en estas polémicas, con muchos más factores, es bien complejo, pero en esa medida cuando uno hace humor para la reivindicación, volvemos al tema, nos estamos riendo de esas situaciones como las que ha planteado históricamente, pues las situaciones históricas que plantea Sandra. Y eso es lo que es gracioso, y como cada una está encarnando un personaje del que puede, digamos, reírse, pero precisamente por ese papel que le tocó dentro de esa reivindicación, pienso que es completamente válido. O sea, no nos estamos burlando de ninguna situación en donde se le esté haciendo daño a alguien, no es burlarse de un dolor ajeno, es casi que burlarse, pero más en el sentido de verlo desde afuera, de situaciones que vivimos nosotras mismas a diario. Bueno, yo lo que pienso es que hacer humor, digamos, no es burlarse. Todo lo contrario, cuando yo por lo menos hago Rosalía y las situaciones que le pasan a ese personaje, yo entro al escenario a hacerlo, digamos, si se puede poner la palabra, de la manera más honesta y más seria. Sí. Porque cuando uno hace humor, tiene que invertir. Humor no es subirse a hacer el chiste. Humor es que si a mí me toca una situación dramática, yo lo tengo que hacer con ese drama. Sí. Está puesto de otra manera, porque no es la burla, porque si yo me subo, digamos, ahorita hay una polémica precisamente, y no me acuerdo el nombre en Twitter de estas personas que se burlaron ahora se me olvidó, de la DJ, que Sí, pues que el par de comediantes. Exacto, eso es otra cosa, que no puede ser, para mí eso no es ni humor, ni puesta en escena, eso es una burla de una situación muy grave. Lo que hace Sandra acá en esto es otro tipo de cosas, porque no es burla, venga, nos vamos a burlar de cómo Rosalía no podía mirar a los hombres. No, es todo lo contrario, es poner en ese papel lo que ha pasado desde diferentes épocas, visto una cosa fantástica que hace Liliana, que es Teresa, que cruza una puerta, ella es como una influencer de este siglo, pero entonces cruza diferentes puertas y entonces encuentra una Rosalía, pero encuentra a la mujer de Carbonell, pero encuentra por ejemplo, a Florence Thomas, Sí. y es mostrar en esos momentos en qué estaba Florence luchando en la Universidad Nacional y cuál era su preocupación. De hecho, lo más lindo también de esta serie, que no lo hemos hablado, es que aparte de que Liliana entra, interrumpe en otras épocas y estamos estas actrices interpretando, también hay una cosa entre comillas documental, porque existe la persona. Entonces, por ejemplo, en el caso mío hubo una entrevista con Florence, que yo misma la entrevisté. Yo, Florence, más joven, entrevisté a la Florence actual. Como un volver al futuro. Como un volver al futuro, sí, por eso es la fantasía que dice Liliana. Y hay otras mujeres que existen actualmente que fueron entrevistadas por las otras actrices. Entonces, a mí lo que me parece interesante de esta serie, seguramente pues también porque yo soy mujer, es como ver primero el proceso, el desarrollo y también todos estos impedimentos y luchas que tuvieron, que claro, si yo, Marcela,
leo el guión y digo, uy, no, si yo hubiera sido Rosalía me enloquezco. Pues, Sí. pero yo estoy ahorita, mejor dicho, tengo, no voy a decir mi edad, pero digamos que estoy en el 2023, donde luchamos por una cantidad de cosas. De hecho, yo tengo un monólogo que se llama Yo no estoy loca, que lo hice porque Fabio me preguntó, ¿usted de qué quiere hablar? Le dije, estoy mamada de que los hombres por cualquier cosa, y no solamente los hombres, en este país, porque yo no esté de acuerdo con casarme, con tener hijos, estoy poniendo, esa vieja está loca. Las animalistas, yo soy animalista, ese es mi activismo, esa es un poco de viejas locas, siempre es un poco de viejas locas. ¿Y ustedes por qué no recogen niños? Y usted, entonces, pero actualmente uno vuelve y lucha. Y no sé cuándo me muera yo y si en el 3000 las mujeres en qué están. Entonces, por eso me pareció interesante todo este recorrido, y creo, esperamos, que sea precisamente con humor, porque una cosa es el humor y otra cosa es la burla sobre Sí. una situación. Pues tan es así que pues, quería hacer esa acotación. La risa nace es de atravesar el contexto con el personaje, ¿no? Y verlo fuera del contexto. Y tan es así que no es burlarse del personaje que Marcela interpreta a Florence, fue un reto grande, y va y la entrevista a su casa, y ella vio el capítulo y lo aprobó, le gustó a Florence. Entonces, para mí eso fue una tranquilidad enorme, porque pues ella es como mi madrina de ideología, ¿no? Entonces, casi que esta serie nació por todo lo que yo aprendí con ella en la Universidad Nacional. Y las que son históricas vienen y entrevistan, la actriz que representa, por ejemplo, a la cacica gaitana, a una mujer del siglo XXI. Ella, por ejemplo, entrevistó a Tiquiwa, que de alguna forma tiene que ver con esa lucha o que se beneficia de ese camino que abrió esa mujer. O Rosalía entrevista a María José Pizarro, o la primera mujer la que se divorcia de Carbonell viene y entrevista a la autora de la ley del feminicidio, que hoy en día es la ministra del Trabajo. Ok. Históricas más no históricas. Ahí está. Exactamente. También el cambio. Hay algo que no solo tiene que ver con la narrativa, sino también con el formato. Y cuando hablamos de formato, no solamente es hablar de teatro, televisión, sino todo esto transmedia y la tecnología, que es otra forma también de enganchar con el público, ¿no? Y de involucrarlo también. Hablemos también de esa perspectiva que tiene la serie. Bueno, la serie cuando nació en su desarrollo siempre fue transmedia. Olvidé decir que yo estuve pues 2 años con mi proyectico debajo del brazo, y fue gracias a Canal 13 y a su semillero que encontré esta coproducción para hacer realidad la serie, y ellos quisieron que fuera con el proyecto transmedia. ¿Por qué un proyecto transmedia? La serie no finaliza en su emisión, sino que está pensada para jóvenes de 13 a 17 años, que son justamente esos jóvenes que están cursando bachillerato hoy en día, que hace 30 años no ven historia como de manera oficial, y que la van a volver a ver por orden estatal. Entonces, todo el componente transmedia busca acercar justamente esos contenidos históricos a los jóvenes y usarla como herramienta pedagógica. Entonces, dentro del material transmedia contamos con el apoyo de una empresa que se llama Cinema Azul, que ellos están aquí. Tenemos todo un desarrollo que es una experiencia de los 5 sentidos. Los estudiantes entran a una carpa, tienen experiencia con todos los sentidos, y hay una serie de memes, por eso hay tantas coreografías, hay TikToks con las coreografías, hay memes históricos, hay videoblogs de los personajes. La campaña bajo la cual se mueve la estrategia transmedia se llama numeral por mi reevolución. Entonces los personajes, los actores y los personajes hablan de cuál ha sido su revolución personal y cuál es la revolución de su personaje. Tenemos animaciones de glosarios que explican, por ejemplo, esas palabras raras. Sisisbeo, ¿qué era sisisbeo? ¿Qué era cacicazgo? ¿Qué era petrimetri? Que es como el metrosexual de hoy en día.
que era currutaco, que era como el homosexual de hoy en día. Todos esos términos están explicados en piezas animadas que circulan solas y no necesita verse la serie para entenderlas, y sí interesan en esos temas y te llevan, por ejemplo, a un libro que te habla mucho más profundamente del tema. La homosexualidad de Francisco José de Caldas, que ha sido por muchos años ocultada por nuestros historiadores, por ejemplo. Eso me hace pensar en que hace muchísimos años, en teoría no debería mencionar canales de... pero lo voy a hacer. Hace muchísimos años uno tenía en la cabeza que si veía televisión pública, iba a ver televisión educativa, televisión cultural, o sea, como todo... Televisión pereza. Sí, y que si uno veía los canales privados, iba a ver la novela, iba a ver los chismes, iba a ver a los actores y a las actrices, porque los que salíamos en televisión pública éramos densos, mamertos, aburridos o muy institucionales. Y de un tiempo para acá, la televisión pública empezó, yo digo, a correr un riesgo, porque en contra de muchas personas que decían, no, pero ¿cómo así que van a traer esto? ¿Cómo así que una novela? ¿Cómo así que una serie? ¿Cómo así que un actor o una actriz va a estar ahí si ellos están en la televisión privada? Y cada vez más, desde los diferentes frentes de lo público, desde una casa gigante como Señal Colombia, pero Canal 13, Telepacífico, Canal Capital, empiezan a crear contenidos. Y empiezan a llamar actores y actrices que vienen de la televisión privada, ¿sí? Y de la televisión privada que tiene unos estereotipos y unas narrativas casi que una columna vertebral de México, Argentina, ¿sí? Que ustedes también, claro, no llegan allá a hacer lo que quieren, sino también lo que les piden, porque están a merced de eso. ¿Cuál es esa diferencia para ustedes como actrices, que además han atravesado todos esos canales y esas épocas y se han también hecho en esa televisión, de hacer series, en este caso no novelas, para lo público, a diferencia de lo privado? Tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Cómo va transformando también y esos estereotipos que finalmente está recibiendo la audiencia, ¿no? La experiencia que yo he tenido con RTBC Play y ahora con Canal 13 es que, digamos, uno tiene más libertad en la creación del personaje y en proponer. Digamos, para mí la televisión, digamos, privada, a mí me llaman para una novela o serie y es un personaje, claro, yo propongo como actriz, pero si a mí me dicen que este vestido me lo tengo que poner y que este gorro y que este maquillaje, yo como que no puedo decir nada. Así de pronto yo, Marcela, crea que mi personaje no debería llevar un sombrero. Estoy hablando de una cosa física, porque finalmente, más que físico, pues está lo actoral que uno pone. En la por lo menos en la experiencia con RTBC Play y con Canal 13, con Sandra fue, y en la otra, fue muy rico porque nosotros pudimos proponer cosas. Finalmente, yo como actriz siempre soy muy juiciosa y le hago caso al director. El director siempre tendrá la última palabra y dirá sí o no, pero uno sí podía proponerle a Sandra, y lo mismo en el otro lado, un poco más de cosas. Eso es lo que yo he sentido. Ahora, ¿que es bueno o malo? No, yo no lo pondría ni como bueno ni malo. Pero en la televisión privada, uno a veces sí se siente un poco maniatado de que uno no puede proponer nada porque es como, pero ya va a empezar a poner problemas. Y no es un problema, es que de verdad uno, cuando crea un personaje, uno también lo siente desde la parte física, de cómo camina, de no sé. Y entonces yo por lo menos sí me limito para evitar ese comentario de pero entonces no le gustó el maquillaje. No es que no me haya gustado, es que pienso que podría ser de otra manera porque soy yo la que lo voy a interpretar. Aquí siento que, por ejemplo, en RTBC Play, Fabio tenía una cosa que a mí me estresaba mucho y era que todos eran planos secuencias, todo. Entonces ensayábamos mucho, eso sí, porque él era muy estricto en eso, pero uno podía proponerle otro tipo de cosas. Es como cuando uno hace una obra de teatro, Simona, que es como más grupal, claro,
que finalmente, claro, hay un director que dice eso, pero es como una creación más grupal, donde uno llega a jugar, donde uno está más tranquilo, a eso me refiero. En la televisión privada a veces siento que es una cosa muy individual, o sea, yo llego y hago mi trabajo lo mejor que puedo. Liliana, ¿crees que también, no solo desde la creación colectiva o la creación individual, sino también en representar otros estereotipos, volviendo al sutil origen, también es como habitar otras realidades, contar otras historias, ser otras mujeres además? Maravilloso, además, porque probablemente en un canal privado el casting de Teresa no se los hubiera dado yo. Entonces, para mí, o sea, yo agradezco enormemente a Sandra, Canal 13, todo, porque que una mujer de bastante más de 30 sea la influencer y además esto, que ya no soy Silfi así a nivel de figura, eso es súper lindo también, o sea, como otras, es decir, mujeres más reales, digamos, por decirlo de alguna manera, representen esto que va a ver la gente en una pantalla, me parece, y más hablando del tema femenino, pues porque es una serie sobre lo femenino, me parece súper lindo. Ahora, he de decir, hay que poner también cosas, tú decías qué negativo, qué positivo. En los canales privados, por toda la experiencia que tienen, por todo el dinero con el que cuentan, obviamente hay cosas que son mucho más fáciles, sino que eso también le da una ventaja a lo público y es que la gente está, lo que decía Marce, en un equipo y tratando de meterle todo el amor posible, o sea, todas las ganas. Entonces puede que no hayan todos esos otros recursos que hay al otro lado, pero trabajan para que cada detalle, para que todo esté lo mejor posible y eso es súper lindo. Yo creo que las series han cambiado eso. Uno ya ve, por ejemplo, series españolas donde uno sale con el pelo como es y no están diciendo hay pilas que el frizz y que no, y donde acá sí que salen sin maquillaje. Y yo creo que eso, pero digamos que antes, va a poner una mamá de 50 años, es una mamá de moña, y uno tiene esos años y uno no se viste así. ¿Sí me entienden? Entonces hay unos estereotipos donde no es posible a una mamá de 50 años ponerle un jean. En cambio, en lo público, eso sí se corta. Y chicas, ustedes, ¿cómo no morir en el intento? Hay un trabajo muy potente e inspirador que ha hecho, yo digo, cada una de las miembros y miembros de Petra, que creo que marca una pauta también, ¿no? Como en eso, tener como o una postura, tener un método, y que aunque cada uno tiene su propia representación y es libre de hacer lo que quiera en la televisión, también qué bonito poder ser parte de esto. ¿Cómo no desistir? ¿No? Creo que ya en este punto de la historia tienen bastante carretera como para contarnos los pros y los contras e inspirar un poquito a las audiencias y a quienes sobre todo están acá también creando contenidos. Bueno, Marcela habló ahorita de su monólogo, Yo no estoy loca, pero yo quiero decir, y no es porque sea mi jefe, pero es verdad, con las acciones también hay un tema de género fuerte y es que Marcela es el motor de Petra. Y digamos, Fabio, claro, escribe, dije, pero digamos, sin toda la creatividad, el impulso y la gestión de Marcela, Petra no existiría. Y lo dice Fabio todo el tiempo. Entonces, pues ya ahí hay toda una reivindicación de género, porque aunque crean, no, pero es que Fabio, pues el patriarcado, bueno, no, o sea, realmente Marcela es como hay súper cabeza en el grupo. Y luego también es un espacio en donde se le abre lugar a otras chicas. El año pasado hubo una temporada de mujeres directoras y de mujeres creadoras. Entonces, aparte del monólogo Yo no estoy loca, estuvieron obras dirigidas por María Adelaida Palacio, bueno, tú fuiste Marta Márquez, un solo de Sandra Suárez, de, digamos, otro género dentro del teatro, pero pues también muy interesante. Y digamos, ese tipo de cosas, la idea es que sigan ocurriendo, o sea, darle visibilidad también a las mujeres que están creando por su, digamos, su propia iniciativa, sea escribiendo, dirigiendo o creando, pues, desde su interpretación.
Y bueno, ya a nivel dramatúrgico y de lo que hacemos cada uno, aunque eso, digamos, ya en el grupo Petra, tiene que ver con lo que escribe Fabio. Fabio es un escritor que está todo el tiempo cuestionándose a sí mismo y pues como con los oídos muy abiertos con lo que está pasando en redes, en las discusiones públicas. Entonces él trata de todo el tiempo incluir eso dentro de lo que hacemos ahí en el teatro. Yo lo que puedo decir de Fabio Rubiano, yo siento que él tiene un componente en el interno femenino muy fuerte. Entonces, no sé si esté inscrito, digamos, entre sus obras una intención de eso, pero creo que digamos, el Petra, o desde el punto de vista de dramaturgia de él, pues lo que también nos interesa es hablar de lo que nos pasa, ¿no, Simona? Porque es que es muy difícil abstraerse de lo que pasa en este país. Bueno, creo que hablar del país, pues, ¿para qué más? Pero Fabio sí siempre tiene un componente de verdad muy femenino y es una persona que está escuchando permanentemente a los actores y a las actrices en cuanto a las creaciones. No es un director que diga esto fue lo que yo escribí y esto es lo que se monta y punto. Pero obviamente no vamos a desconocer que es la cabeza. No es un patriarca. No, para nada. No lo es. Petrarca, los dos, les decimos los Petrarcas. Les Petrarques. Chicas, muchas gracias. Marcela, Liliana, Sandra y bueno, todo el equipo que hizo posible este sutil origen de las revoluciones, que los invitamos a verlo a través de Canal 13, a compartirlo, de verdad, a que la familia entera lo vea. Como se dan cuenta, esto también es para menores de edad y es fundamental contar las historias desde otro lugar porque no hay una sola historia. Son muchas historias y muchas voces. Y eso lo hace posible la televisión pública. Así que gracias a ustedes también, a quienes vinieron y asistieron. Y los dejamos con este reel de producciones del Canal 13 para que no solo se conecten con el sutil origen de las revoluciones, sino con toda la parrilla que tiene el Canal 13 para ustedes. Gracias. Adiós. Gracias.